La charla saludable de hoy, como ya ha dicho Rosa, se llama dermatitis atópica, ¿no? Lo primero que cuando se va a hablar de un tema como este, pues tenemos que aclarar que la población de España es de algo más de 46 millones de habitantes, y estos 46 millones y pico de habitantes posiblemente solo tienen dos cosas en común. Una, que cualquiera podría ser seleccionador nacional de fútbol y todos tienen conocimientos más que suficientes para ello. Y la siguiente es que todos se consideran capacitados para hablar sobre tratamientos de la piel, para opinarlos y muchos de ellos para ponerlos. Yo creo que estos son los datos fundamentales y a los cuales nos tenemos que enfrentar cuando vemos un paciente, sobre todo un paciente con una enfermedad crónica. Va a haber mucha opinión del paciente y de todo su entorno. Entonces, para que ustedes se sientan cómodos, porque estoy seguro que todos ustedes se consideran con conocimientos para opinar en al menos en alguna parte de este asunto, pues mejor que llamarle charla saludable, vamos a considerar esto una reunión de expertos, y así nadie se puede sentir molesto, ¿vale? Bueno, por si alguien no se lo ha planteado, ¿qué significa ser atópico? Ser atópico, pues, viene de estas palabras griegas, de a, fuera, y topos, lugar, y se puede traducir como una persona fuera de lugar, como una persona extraña, como una persona rara, como un extranjero o como un individuo algo anómalo. Afortunadamente esto lo pusieron hace dos decenios, porque dos siglos casi, porque si alguien pone un nombre de estos, inmediatamente lo consideran discriminatorio, ofensivo, etcétera, etcétera, y no se podría hablar de atopia. De todas maneras, bueno, pues en el mundo de la literatura de ficción y de los gamers, que es lo que está ahora, esto de los jueguecitos y tal, bueno, pues Atopia es un país de estos imaginarios, un sitio de estos raro, de donde digo yo que vendrán los atópicos, pero bueno, este tema no lo he investigado mucho. Bueno, y aparte de ser más o menos peculiar o ser un poco de aquella manera, ¿qué características tiene un atópico? Bueno, pues un atópico tiene unos marcadores genéticos peculiares, tiene un fenotipo, o sea, al verle pues tiene algunas peculiaridades que si uno es más o menos experto lo puede reconocer, tiene alteraciones de la inmunidad, a veces responde de forma rarísima a los fármacos, a veces hace reacciones vasculares también anómalas, suelen tener un carácter muy peculiar. Había un dermatólogo pediátrico muy famoso que decía que los niños atópicos no hacía falta explorarlos, que los diagnosticabas cuando los salías a llamar a la sala de espera, porque generalmente estaban colgados de las cortinas o metidos debajo de la mesa o ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso, el que pasa consulta lo ve todos los días, ¿no? Y luego, pues los atópicos, aparte de estas peculiaridades, pues tienen propensión a una serie de enfermedades. La lista de enfermedades podría ser larga, pero no les voy a cansar con ella, y simplemente vamos a señalar las que realmente definen el atópico. Una, la dermatitis; otra, la rinoconjuntivitis alérgicas o por hipersensibilidad; y la tercera, el asma. Estas personas pues tienen otras muchas propensiones, por ejemplo, a las jaquecas, a las alergias medicamentosas, se ha relacionado con la dislexia y con otras alteraciones de la capacidad de manejar espacios multidimensionales, es decir, hay muchas otras historias, pero no vamos a ir porque nos desviaríamos del eje conductor. Entonces, bueno, un atópico puede tener alguna de estas cosas, todas, ninguna, entrecruzándose como hacen aquí estos círculos, ¿no? Lo más común de todas estas manifestaciones es la rinoconjuntivitis alérgica, que a lo largo de la vida tendrá pues, el 60% de los atópicos. Y bueno, la siguiente es la dermatitis atópica, que tendrá pues, aproximadamente un 20% de los atópicos, y el asma, pues que lo tendrá más o menos un porcentaje un poco menos, ¿no? Este artículo, que apareció en el año 2006,
fue una cosa muy relevante porque se encontró un marcador genético que se relacionaba con una proteína que hace que la piel esté seca, y dijeron, ya tenemos un marcador genético de la dermatitis atópica. Entonces, haremos un test genético y ya sabremos automáticamente si un niño o un adulto pues es atópico o no. Entonces, bueno, se buscó este locus, donde estaba este gen de la filagrina, y se vio que, bueno, este locus efectivamente se relacionaba con el asma, con la rinitis alérgica, con sensibilizaciones alérgicas específicas, con la llamada marcha atópica, que es la aparición sucesiva de las enfermedades atópicas, con la ictiosis vulgar y con tener la piel seca, y con tener las palmas hiperlineales, que es otro rasgo de los atópicos, y además, y esto ya un poco más raro, con la psoriasis. Pero bueno, pues tenemos aquí un buen marcador. Y efectivamente, estos pacientes que tenían la piel seca, que tenían unas palmas hiperlineales, pues tenían alteraciones en este locus. Pero poco después se descubrió este otro. Y dijeron, pues este locus es que también en los atópicos, porque los que tienen alteraciones en este locus tienen asmas, les sube la IgE, tienen a veces síndrome de Netterton, que los que tienen síndrome de Netterton son siempre atópicos, y además tienen unas alteraciones inmunológicas de las células B y los mastocitos, que es justo lo que pasa en los atópicos. Pero este gen es completamente distinto. Pero bueno, pues será que hay dos marcadores. Bueno, el síndrome de Netterton es esta enfermedad que ven ustedes aquí, no les voy a cansar, y son niños que aparte de tener atopia, pues tienen unos trastornos del pelo y unos tipos de ictiosis bastante peculiares, aparte de lesiones típicas de dermatitis atópica, una IgE alta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Que en el 2010 ya se habían descrito todos estos locus. Si les pongo la lista de 2010 ahora, necesitaremos varias pantallas de locus que marcan dermatitis atópica. Es decir, no nos sirve para nada para el diagnóstico de la dermatitis atópica los test genéticos. Tendríamos que hacer docenas y docenas de test genéticos y nos marcarían multitud de posibilidades y al final pues esto no sirve absolutamente para nada. Es decir, la aplicación clínica no tiene trascendencia. Bueno, ¿qué alteraciones genéticas marcan todos estos genes que hemos ido viendo? Bueno, pues la presencia de alteraciones de la filagrina, que es una proteína de la piel que hace que la piel esté seca cuando falta. También, aunque esté normal, hay algunos pacientes que lo que tienen es un problema de enzimas y hacen que esta proteína se destruya muy rápidamente y por eso tiene la piel seca. Otros lo que tienen son alteraciones en la composición de líquidos de la piel. Otros pues marcan alteraciones inmunes, que ya las hemos ido mencionando y que las vamos a seguir repitiendo. Y vemos otra vez que hay polimorfismos en la dermatitis atópica que se relacionan con la psoriasis, es decir, las dos principales enfermedades inflamatorias muy distintas en su presentación clínica, resulta que al final tienen marcadores genéticos comunes, ¿no? Esto, en vez de aclararnos las cosas, el avance de los conocimientos genéticos cada vez nos la complica más. Bueno, alteraciones inmunológicas, pues ya lo hemos dicho, es otra característica de los atópicos. Tienen alteraciones de la respuesta innata, esa que viene ya condicionada genéticamente, y de la adquirida, que es de la que se va desarrollando a lo largo de la vida, y entre lo cual pues destaca un aumento de la IgE, alteraciones de los linfocitos y alteraciones de las células que presentan los antígenos. Todo esto ¿a qué nos lleva? A que los atópicos pues tengan reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas, reacciones excesivas cuando se exponen a determinadas sustancias y, en cambio, que tengan una respuesta deteriorada cuando se exponen, por ejemplo, a determinados virus o a determinadas bacterias y que les hace predisponer a ellas. Bueno, entonces aquí resumimos un poco todo lo que pasa en el atópico. Tenemos pues que los ladrillos que tienen que hacer la epidermis pues no están bien conexionados, hay huecos entre ellos. Luego hay unas sustancias que son estas que ponemos ahí, proteasas, que disuelven la sustancia que los une y que hace que los antígenos puedan pasar a través de la barrera epidérmica, que es lo más importante. Los atópicos tienen una barrera epidérmica que funciona mal, las cosas se cuelan,
Y esto, una vez pasan esta barrera epidérmica, encima la respuesta inmune es anómala y tiene diversos aspectos que hacen reacciones de hipersensibilidad y reacciones excesivas. Y otras veces pues falla la defensa. Bueno, les he tratado de hacer ver en qué situación están nuestros conocimientos de lo que es la atopia. La dermatitis atópica es una cosa frecuente. Bueno, pues en España, aquí y ahora, en niños menores de 5 años tiene una incidencia, una prevalencia, que es el número de casos que hay en un momento dado, del 20 al 25%. Es decir, del 20 al 25% de los niños de La Coruña que tienen entre 0 y 5 años tienen dermatitis atópica, en mayor o menor grado. Esto es una cosa que sabemos que va aumentando a medida que hay mayor desarrollo, más en zonas urbanas y más en zonas industrializadas. Que la mayor parte de los casos se inician en el primer año de vida, como ponemos aquí, y otra inmensa mayoría, ya casi todos, antes de los 5 años. Es muy raro que la clínica empiece más tarde. Y que aunque normalmente esto es una cosa que con los años va mejorando y suele desaparecer, en los adultos persiste hasta un 10% de los casos, aunque generalmente son formas menores y muchas veces las manifestaciones, pues un prurito anal o un prurito en determinadas zonas, pues no se atribuye a una dermatitis atópica. ¿Cómo se diagnostica la dermatitis atópica? Bueno, hay una serie de criterios muy bien estructurados que incluyen datos clínicos y analíticos, etcétera, etcétera, pero que en realidad no se usan absolutamente nunca. Esto solo tiene utilidad para ensayos clínicos o para estudios, digamos, académicos, porque normalmente una dermatitis atópica pues, se diagnostica viendo al paciente y haciendo una serie de preguntas y no hace falta absolutamente nada más. Pero bueno, si se quiere hacer un estudio, pues tenemos que tener 3 criterios mayores y 3 menores, y en los 3 menores pues ven ustedes que hay una inmensa cantidad de cosas que son todo ello manifestaciones de la dermatitis atópica. Algunas, pues, que pasan, por ejemplo, el tener cataratas, no solo es una cosa senil, sino que los atópicos pues, son más predispuestos a tener cataratas. Bueno, hay otras muchas cosas, el tener una IgE elevada, ya lo hemos dicho, la piel seca, las palmas hiperlineales, que ya se las he mostrado, bueno, los eczemas en el pezón, los eczemas en el labio, las conjuntivitis recurrentes, en fin, una larguísima lista de manifestaciones. Normalmente la dermatitis atópica, ya les he dicho, se diagnostica por la clínica, pero varía mucho de unas fases de la vida a otras. Y normalmente distinguimos estas 3, académicamente, la fase del lactante, la fase infantil y la adolescente y el adulto, aunque realmente pues, a veces no son tan bien dibujadas y se pueden mezclar las manifestaciones. Básicamente, si queremos comprender cómo se originan las lesiones de dermatitis atópica, tenemos que ver que dependen absolutamente del rascamiento. Es decir, empieza a haber lesiones cuando el paciente o cuando el niño empieza a ser capaz de rascarse. Antes puede haber otras manifestaciones previas de dermatitis seborreica, que luego las veremos, o de preatopia, pero la dermatitis atópica como tal depende de que el niño se rasque. En cuanto tiene la coordinación motora suficiente para rascarse, es cuando empezamos a tener lesiones de dermatitis atópica. Y habitualmente pues, aparecen aquí, que son los sitios donde el niño tiene más facilidad para rascarse, porque bueno, generalmente usa ropa y tampoco tiene mucha movilidad, y donde le llegan las manitas para rascarse pues es a la cara, fundamentalmente las mejillas. Ya veis cómo si hay un poquito de descuido en el corte de uñas, pues vemos claramente los signos de rascamiento de la criatura, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas fundamentales en el cuidado de los niños atópicos, pues ya la tenemos clara, cortarle las uñas. Bueno, esto puede ser más extenso, menos intenso, el niño se puede rascar más, menos, a veces hay sobreinfecciones y hacen que el cuadro se extienda, pero bueno, generalmente esta zona de aquí es característico que en el bebé
esté respetada. Hay una cierta respeto y una palidez de la zona perioral, ¿no? Y luego, pues el niño empieza a poder rascarse generalmente pues con las manos o con los pies, da lo mismo, se rascan con todo en las caras de extensión de las extremidades. Es el siguiente punto al cual suele acceder para el rascamiento. Y es donde suelen ir apareciendo lesiones. Caras de extensión de las piernas. Y bueno, insisto, hay casos pues que luego esto se generaliza y aparecen lesiones en todas partes. Muchas veces por episodios de sobreinfección o por, aquí vemos pues que en este pliegue hay claros signos de sobreinfección. Bueno, según el niño va siendo más mayor, empieza a ser presionado por el ambiente, niño no te rasques, estate quieto, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, y la piel se le va volviendo bastante más dura, con lo cual la eficacia de rascarse disminuye y entonces cambian los sitios. Y a medida que el niño va siendo ya pues un preescolar o un escolar, esto cambia y empieza a rascarse en las zonas de las flexuras. Porque aquí la piel es mucho más fina y el rascarse es mucho más eficaz, y segundo, porque socialmente pues se disimula muy bien, se pone una manita y se rasca uno ahí sin que se vea mucho, ¿no? Y igual digo, pues de las flexuras de los codos, ¿no? Que es otro sitio pues muy fácil. Y entonces en los niños, pues en edad, insisto, preescolar o escolar, las lesiones que vemos fundamentalmente son en las flexuras, y es lo que llamamos una dermatitis flexural, que no es sino una manifestación de atopia. A veces esto se infecta y, bueno, ya se lía, cuadros generalizados, y bueno, pues insisto, hay casos malos, y que hay una afectación muy generalizada, con un picor terrible, y un rascamiento continuo, una piel muy seca, de base, y en fin, la cosa pues puede ser bastante tal. A medida que el niño va siendo mayor, pues también ya empieza a estar mal visto que se esté rascando detrás de las rodillas o que se esté rascando en los codos, y entonces pues el entorno social pues hace que empiece a rascarse en otras zonas que se nota menos. Una de ellas es esta, que uno está estudiando y parece que está hasta concentrado si se está haciendo así, ¿no? Pues bueno, en la zona occipital pues es muy típica ya en el niño pues en edad de 10, 12, 15, que es cuando dicen que estudian, ¿no? Bueno, otra zona que es fácil rascarse, no se nota mucho, se pone uno así y se rasca el dorso de la muñeca. Otra localización absolutamente típica de estas edades del adolescente y del adulto, ¿no? Y otra cosa pues muy fácil es rascar un talón con la pierna, o la pierna con el talón, y estas zonas pues también bien delimitadas, en las que uno se rasca de una forma socialmente aceptable, pues son también típicas en edades ya avanzadas. Bueno, hay lesiones que pueden aparecer antes de todas estas que hemos dicho, y que algunos llaman lesiones precursoras, y bueno, pues uno es la dermatitis seborreica, que también pues lo llaman costra láctea, y otro montón de nombres más o menos populares, y que en muchos casos, cuando una costra láctea es muy intensa, pues realmente puede ser un marcador de una dermatitis atópica o de una psoriasis en el futuro. Bueno, esto también es una dermatitis seborreica, en este caso ya bastante generalizada, en un bebé de pues eso, 1 o 2 meses, y realmente pues esto ya si el niño vemos con claros síntomas de que tiene picor, etcétera, etcétera, la probabilidad de que evolucione hacia una atopia es alta, ¿no? Igual pasa con las dermatitis del pañal. Hay dermatitis del pañal pues, que no tienen explicación, que evolucionan mal, aunque se supone que al niño le cambian los pañales con frecuencia, etcétera, etcétera, y esto pues a veces delata que hay una dermatitis atópica subyacente. Aquí esto, aparte de otras cosas, pues hay, en este caso se ve que además hay una infección por cándida y que se han estado aplicando tratamientos inadecuados durante mucho tiempo, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Bueno, otros casos de dermatitis del pañal no merece la pena existir. Bueno, esto que les he enseñado más o menos es lo típico. Esto, cuando vemos todo esto, pues esto es un atópico típico, ¿no? Pero hay
las llamadas manifestaciones atípicas de la dermatitis atópica, que esto queda fenomenal en las clases porque parece que estás haciendo trabalenguas, ¿no? Entonces, bueno, estas manifestaciones atípicas son larguísimas, he señalado aquí algunas, sobre todo por su importancia. Una de ellas, o la más común incluso, es la llamada pitiriasis alba. La pitiriasis alba aparece en niños atópicos, a veces tras haber tenido lesiones eczematosas y otras veces por las buenas. Han tenido un mínimo eczema que ni siquiera ha llamado la atención, pero cuando el niño se pone moreno, pues resulta que esta zona se queda blanca, porque ha estado inflamada y no se pigmenta bien. A veces la gente se asusta y piensa que es un vitíligo, o si no, el vicio nacional, es decir, que son hongos, y tratarlo como hongos. Esto es una cosa muy, muy curiosa, esta afición al tema de los hongos. En La Paz hicimos un estudio sobre la causa de venta de antifúngicos o de utilización de antifúngicos en niños, y las micosis ocupaban, no sé si el 10º lugar. O sea, lo normal es que se prescribiesen para dermatitis atópica, para vitíligos, para psoriasis, en fin, para los hongos, para cualquier cosa. Pero bueno, el problema de tener tantos expertos en el país, que claro, las controversias hay entre ellos. Bueno, otro típico caso de dermatitis atópica, y a veces pues estas lesiones con hipopigmentación pues pueden aparecer en cualquier sitio, no solo en la cara es lo más típico. Bueno, otro problema muy común en los atópicos y que también automáticamente suele ser diagnosticado de hongos. Los hongos en España, junto con la alergia, son de las cosas que más gustan, ¿no? Decirle que tienes dermatitis atópica no suele tener caché, pero diagnosticar hongos o alergia, eso gusta cantidad, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas siempre y una serie de cosas porque la gente es lo que le gusta. Bueno, esto es una cosa que se llama dermatitis plantar juvenil y es una manifestación de atopia. No hay más que verlo para diagnosticarlo. No hace falta ni pruebas alérgicas, ni cultivos de hongos, ni ninguna cosa parecida. Solo con verlo, pues se diagnostica. Es simplemente un efecto, sobre todo de utilizar determinados calzados en pacientes atópicos. Eso tenía yo un amigo que siempre, cuando veía esto, se hablaba de estos casos, decía, pues es que en España el calzado deportivo se utiliza para todo menos para hacer deporte. Bueno, pues este tipo de calzado, que para hacer deporte posiblemente esté bien, pero para andar por la calle a 40 grados, etcétera, etcétera, pues no es una cosa muy adecuada y muchas veces pues lleva a este tipo de lesiones. Hay veces que tenemos lesiones eczematosas agudas en las manos o en los pies, esto lo llamamos acrovesiculosis atópica, y bueno, pues puede producirse a cualquier edad. Este es un niño de 3 años y es un cuadro que también se ha llamado disidrosis, ha recibido muy diversos nombres en la literatura a lo largo del tiempo, pero en general es una manifestación también de dermatitis atópica. Es un cuadro muy, muy pruriginoso y que hay que intentar tratar precozmente, porque si no, pues acaba alterándose la matriz ungueal y produciéndose una serie de problemas que pueden incluso quedar permanentes. El picor es un dato absolutamente crítico en el atópico, una cosa que no pica, no es una dermatitis atópica, y bueno, pues muchas veces es un picor aún sin lesiones o solo con lesiones por rascamiento, ¿no? Como este caso que vemos aquí. Bueno, a veces encontramos, sobre todo esto ya en adultos o adolescentes también, pues estas lesiones eczematosas redondeadas que reciben el nombre de eczema numular porque tiene forma de moneda y que también es una manifestación pues muy característica. Eczemas en la areola y en el pezón también muy frecuentes, sobre todo por el roce, cuando se utilizan camisetas y prendas de este tipo, pues originan una dermatitis friccional eczematosa, como todo en los atópicos. A veces pues, la gente se asusta y puede pensar que hasta tiene un cáncer de mama y cosas parecidas. Bueno, dermatitis por saliva, frecuentísimo en los pacientes atópicos. Vemos a este niño como le chorrea la baba. La piel del atópico es una piel sensible, la saliva tiene un pH alcalino y por donde va cayendo pues va quemando, ¿no?
Esto es muy frecuente en los atópicos, sobre todo cuando están en fases de dentición, uso de chupetes, etcétera, etcétera. Y esto es otra cosa frecuentísima y que también se empeñan en hacer investigaciones y cosas cuando no hay nada más que mirar para diagnosticarlo. Esto se llama queilitis, o sea, una inflamación del labio por lamido, y simplemente es por ahí, directamente. Entonces, esto se moja con saliva y la piel de esta zona pues se inflama. Es una dermatitis irritativa por la saliva, extraordinariamente común y cuyo único tratamiento es dejar de hacer eso. Por más que se empeñe uno en hacer pruebas o en dar tratamientos o lo que sea, si el paciente no deja de estar chupeteando con saliva esa zona, no se le va a curar nunca. La piel seca, con una prominencia de lo que la gente llama los poros, que son las desembocaduras de los folículos pilosos, es un dato muy común en los atópicos. Y bueno, luego hay casos pues, extremos en los cuales llamamos eritrodermias, en los cuales el 100% de la piel está afectada por la dermatitis, y esto pues, es una situación bastante crítica porque supone un manejo de una gran cantidad de fluidos, una gran pérdida de calor y una serie de sobrecargas para todos los órganos internos que si el paciente es por lo demás una persona sana puede soportar bastante bien, pero si es una persona que tiene una patología de base puede incluso poner en riesgo su vida, ¿no? Bueno, pues ya tenemos diagnosticado al paciente, sabemos lo que le pasa, pues entonces lo que hay que hacer es tratarlo. Esto se basa en 3 puntitos. El primero son las medidas generales para evitar la irritación en una piel muy sensible. Una piel muy sensible con muchos problemas asociados, como hemos ido viendo. Aparte de estas medidas generales, tenemos tratamientos tópicos, que son necesarios casi siempre, y tratamientos sistémicos que solo una inmensa minoría de pacientes suelen requerirlos. Solo casos graves y de forma, la mayor parte de las veces, temporal, afortunadamente. Bueno, en primer lugar, pues ¿qué hay que hacer? Evitar el contacto con todo aquello que irrita la piel. Agua, detergentes, plásticos, lanas, fibras sintéticas, fluidos corporales, alimentos, etcétera, etcétera. Los atópicos, pues por ejemplo, si están chupeteando fresas o están chupeteando naranjas, se le va a poner la zona de la cara fatal. No es que le dé alergia a la fresa ni a la naranja, es que es un producto ácido que les irrita la piel, ¿no? Entonces, pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, en este capítulo de evitar pues, las agresiones, pues puede uno ser tan extremado como esta señora y llevar al niño ahí en este coche blindado con chimenea, o, bueno, pues, en fin, llevar al niño a la playa con unas medidas razonables de protección, ¿no? Hay que buscar siempre el término medio, ¿no? La higiene adecuada, que no se debe confundir con la guarrería, pero tampoco con el exceso de lavados, el exceso de jabones, el exceso de agua caliente, el exceso de etcétera, ¿no? En general, pues los pacientes atópicos tienen una piel que no tolera ningún tipo de exceso de este tipo. Y por lo tanto, pues hay que racionalizar lo necesario y compatibilizar una buena higiene, pero sin pasarse, sin desengrasarle la piel. Otra cosa que ningún atópico tolera, todo lo expone de los nervios, son las temperaturas elevadas y las fuentes de aire caliente, porque son lo que más les seca la piel. Las calefacciones de los coches, todas estas cosas les suelen sentar fatal. Luego, pues hay que procurar que no se rasquen, evitar el rascamiento y la sobreinfección, porque bueno, pues esto dispara los brotes, como hemos dicho. La exposición solar en la mayor parte de los atópicos es beneficioso, aunque hay un pequeño porcentaje de pacientes atópicos, tanto niños como adultos, que tienen una tendencia a la fotosensibilidad y les empeora el cuadro. Eso solo se sabe por experiencia, no hay tampoco manera de saberlo a priori, pero un pequeño porcentaje de pacientes les va mal la exposición solar. Bueno, aquí les pongo pues una imagen, porque los problemas pues, en este país pasamos de unos extremos a otros, ¿no? Hace pocos años, relativamente, pues había que recordar a la población este tipo de cosas.
Y luego, pues la gente busca también a veces soluciones imaginativas, ¿no? Si el niño tiene que estar fresquito y tiene que estar tal, pues le construimos aquí esta jaula de despensero, lo colgamos aquí de la fachada a 15 o 20 metros y bueno, suponiendo que la resistencia de la tela de gallinero es buena, pues el crío está ahí estupendo. Hay gente para todo. Bueno, ¿cuál es el tratamiento tópico? Las medidas generales ya las hemos pasado. ¿Cuál es el tratamiento tópico? Bueno, pues el tratamiento tópico es la base del tratamiento de la dermatitis atópica. Y durante los últimos 50 años se ha basado en dos cosas: en los emolientes, que la gente llama hidratantes, y los corticoides. Y digo que la gente llama hidratantes porque realmente la piel del atópico no es una piel que esté deshidratada. Que tenga un aspecto de piel seca o de sequedad no quiere decir que le falte agua. Si le falta agua se arregla bebiendo. El problema es que hay una alteración, como ya hemos dicho, de sus componentes lipídicos, de sus componentes proteicos, etcétera, etcétera, y efectivamente se pierde agua a través de la piel. Pero no es un problema de falta de agua, es un problema de una estructura anómala y alteración de su función barrera. Y realmente en estos 50 años lo que hemos progresado, sobre todo en que los corticoides de los cuales hemos ido disponiendo han sido cada vez mejores y cada vez más seguros. Y por eso otras alternativas que se han ido planteando han tenido poco éxito, porque siempre han sido sustituidas por la mayor ventaja de los corticoides. Bueno, hay que convencer o ir educando al niño a que él se tiene que dar sus cremas. Esto, por ejemplo, son japoneses que fabrican estos cacharros para meter dentro la crema hidratante, si son varios hermanos, cada uno el suyo, y para que, bueno, pues les haga gracia coger el muñequito y darse la crema, ¿no? Hay estrategias pues para ir educando, que es un capítulo muy importante que vamos a ver a continuación. Bueno, los corticoides de última generación, hemos dicho que hemos ido progresando mucho. Los corticoides de última generación no se absorben, se metabolizan rápidamente en sustancias inocuas y su capacidad de producir efectos locales, sistémicos, como no se absorben, ya no producen ninguno, pero incluso los locales se han minimizado mucho por esta rápida metabolización a otras sustancias. Y los efectos adversos típicos, que son la atrofia, las estrías, las telangiectasias y el aumento de pelo, pues hoy día con estos corticoides son prácticamente mínimos. Lo único que no hemos podido arreglar es que los corticoides pueden empeorar o enmascarar las infecciones. Eso, por mucho que han mejorado, ese capítulo no se ha cambiado. Bueno, hay muchos corticoides hoy día que son estos suaves, soft, que tienen estos perfiles de seguridad muy alta y unos perfiles de eficacia media alta, es decir, corticoides bastante potentes y con mucha seguridad, ¿no? Bueno, ¿qué problemas tenemos con los corticoides? Y siguen siendo la primera línea de tratamiento de la dermatitis atópica. Pues tenemos que, desgraciadamente, hay veces que se usan mal, y cuando se usan mal, o no deberían de usarse, o se usan los que no se deben, o donde no se debe, o como no se debe, pues realmente pueden tener efectos secundarios, incluso generales, porque hay quien, a pesar de que disponemos de esto, sigue usando de los otros, con lo cual, pues hay casos todavía que ves de problemas por absorción de corticoides fluorados de alta potencia y manifestaciones sistémicas. Pero esto es debido a un uso inadecuado, que no debería de pasar. Otro problema, y que hace que muchos niños con dermatitis atópica no estén bien tratados y estén sufriendo innecesariamente, es lo que se ha llamado la corticofobia o fobia a corticoides. Esto es un problema muy general y gran parte de la culpa se debe también a personal sanitario, incluyendo muchos médicos, sin unos conocimientos adecuados sobre el tema, que pues deciden hablar y opinar y recetar y desrecetar e incluso contradecir tratamientos que están perfectamente pautados. Esto lleva a un riesgo de incumplimiento terapéutico y a privación de tratamientos absolutamente necesarios para el paciente y muchas veces a que haya que usar tratamientos mucho más agresivos y con mucho más efectos secundarios que los corticoides tópicos. Esto es un problema no solo español, es un problema absolutamente general y, bueno, pues ven ustedes que en torno al 50%
de los pacientes con dermatitis atópica pues tienen prevenciones o dudas o les preocupa el que se utilice un tratamiento con corticoides para su problema cuando realmente es la indicación terapéutica electiva. En cambio, otras cosas que son mucho más agresivas, pues les preocupa poquísimo. Esto, el ser humano es como es. Bueno, esto no es un tema nuevo, es un tema en el cual se ha trabajado mucho. Aquí tenemos esta publicación nuestra del año 2004, pues en el cual ya insistimos en que el problema es que hay errores en la prescripción y errores en el cumplimiento y que esto pues da lugar a muchos problemas. Pero vamos, no vamos a insistir aquí. Hay otra alternativa tópica, que son los inhibidores de la calcinurina, que realmente es unas sustancias que se investigaron como antibióticos, pero como antibióticos resultaron fatal, pero se vio que tenían una capacidad inmunosupresora muy importante. Esta es la calcineurina, que es el primero que se utilizó, y que realmente lo que hacen, esto es cuando un antígeno pues, se une a una célula presentadora de antígenos, estimula al linfocito y pone en marcha pues, toda la respuesta inmune. Y aquí hay una sustancia, que es la calcineurina, que estos antibióticos que les he comentado la inhiben, y al inhibirla, pues cierran ahí el paso y no se produce la activación de los linfocitos ni toda la respuesta inmune que venía después. Estas sustancias son el tacrolimus y el pimecrolimus, y bueno, se utilizan por vía general el tacrolimus en el rechazo de trasplantes y por vía tópica pues, en niños mayores de 2 años. En niños menores de 2 años no está autorizado su uso por falta de experiencia de seguridad suficiente. El único problema que tiene es que a veces al darlo produce una cierta irritación, y esto, aunque si se sigue en 5 o 10 días desaparece, a veces provoca rechazo del tratamiento, ¿no? El pimecrolimus es parecido, pero mucho menos potente, está comercializado en crema, y también en niños mayores de 2 años y en adultos. O sea, en niños pequeños no. Es igual que el otro en muchos sentidos, solo que menos potente, y también pues, produce una pequeña irritación que a veces motiva su rechazo, pero es menos frecuente e intensa. El tratamiento sistémico no les voy a cansar, esto ya, insisto, solamente hace falta en algunas ocasiones y generalmente durante periodos cortos y para casos graves. Excepción las 2 primeras, los antihistamínicos, que a veces, pues sobre todo antihistamínicos antiguos, de estos que dan sueño, que tienen un efecto antipruriginoso central, pues son todavía bastante utilizados y en algunos casos debemos de recurrir a antibióticos, pero más bien por episodios de sobreinfección que por la dermatitis atópica. Cuando con el tratamiento tópico no podemos controlar el proceso, tenemos que pasar a este grupo ya de tratamientos sistémicos, que vuelven a ser los corticoides, vuelven a ser inmunosupresores, ya tratamientos por vía endovenosa o medicaciones pues ya de uso por expertos, como son los antidepresivos tricíclicos, para controlar el prurito, que a veces es incontrolable. También a veces pues, se recurre a la fototerapia de sus diversos modos. Bueno, quería comentarles también una cuestión que está muy en boga y en la cual queremos digamos, comentar nuestras intenciones, que son las escuelas de atopia. Las escuelas de atopia han sido promovidas por una fundación francesa, que es la Fundación de la Dermatitis Atópica, y prácticamente están implantándose en todo el mundo. Entonces, van en la línea de proporcionar instrumentos para formación en autocuidados, como en otras muchas enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, es educación terapéutica. Estas escuelas de atopia van sobre todo dirigidas a padres y a cuidadores de niños con dermatitis atópica, y bueno, se trata de que asuman una corresponsabilidad, tanto el padre como el niño, en los cuidados de pacientes crónicos, y un manejo mejor pues, de todos estos cofactores que les he ido diciendo, y otros muchos que podríamos añadir, que actúan como agravantes o desencadenantes de la dermatitis atópica. Todo ello pues, con el fin de mejorar la calidad de vida.
Bueno, aquí nosotros hemos colaborado con un compañero asturiano, que es la primera que se abrió en el noroeste de España, y hemos participado en diversas sesiones que se han hecho allí, y también pues tanto la doctora Fernández Torres, que es la que lleva la unidad de dermatología pediátrica, como yo mismo, pues también nos hemos capacitado, porque para todo esto hay que aprenderlo, ¿no? Las cosas no te vienen innatas, es una nueva, la capacitación en educación terapéutica es una disciplina que hay que aprender y hay que asistir a una serie de cursos y te tienen que dar una serie de vistos buenos para que estés realmente sabiendo que lo haces bien, ¿no? Bueno, pues nosotros estuvimos en este curso con dermatólogos de toda España y pues todo está, digamos, llevando a la apertura de estas nuevas escuelas. Esto es las imágenes de una escuela de atopia en Mieres, en concreto. Este es el doctor Curto, un amigo, este soy yo, y bueno, pues ven que se puede hacer de muchas maneras esto, con payasos, con educadores, de muy diversas participaciones. En Galicia, celebrando el Día de la Dermatitis Atópica, que se celebra en todo el mundo todos los años, pues el 18 de noviembre este año hicimos una jornada de formación de segundo nivel, por decirlo de alguna manera, dedicada a pediatras, para que cuando pongamos en marcha esta actividad pues se pueda hacer de una manera coordinada y con una cooperación con ellos. La verdad es que tuvo mucho éxito y poco después se ha hecho ya una segunda, en Galicia se ha hecho ya una segunda jornada con el mismo patrón que la que organizamos nosotros en Pontevedra, ¿no? Que también tienen mucho interés, es el otro punto donde tienen interés en desarrollar esto. Bueno, la dermatitis atópica es un tema en el cual se puede trabajar mucho, hay muchas preguntas por responder, hay muchas cosas por hacer. Aquí les pongo algunas de las que nuestro servicio pues hemos presentado, comunicaciones. Aquí tienen un par de libros sobre dermatitis atópica que hemos publicado, la parte de dermatitis atópica esta es una colección de libros que dirigí sobre dermatología pediátrica, bueno, artículos de revistas, el Grupo Español de Dermatología Pediátrica, la Escuela de Pontevedra, congresos nacionales, en fin. Hay muchos ámbitos donde la dermatitis atópica interesa mucho, ¿no? Y luego, pues, creo que he insistido bastante, pero todavía se puede insistir más en las barbaridades que tenemos que ver hoy día todavía. Y les voy a poner dos casos clínicos, aunque yo sé que esto no es el ámbito, pero quizá no me resisto a no hacerlo. Este es un niño que estaba normalito, es un niño, como ven ustedes, de Florencia, Italia, aquí al lado, con alimentación materna hasta los 4 meses de vida, y a los 4 meses el niño empezó con una dermatitis atópica. Entonces la madre, pues, se le ocurrió consultar a un médico, y no quiero yo echar valores fuera, médico con todas las letras, naturópata, a los 6 meses, porque el niño seguía con la dermatitis atópica y con los tratamientos iba bien, pero dejaba de dar el tratamiento y le volvía a salir, lo cual es lógico. Entonces, a este médico naturópata se le ocurrió poner una dieta exclusiva a base de leche de arroz. 2 meses después, el niño ingresó con un kwashiorkor, que, como saben ustedes, es una desnutrición calórico-proteica que solo se da en condiciones normales en el África subsahariana, ¿no? Entonces, bueno, el crío estuvo a punto de morirse. Bueno, siempre veis el edema que tenía, un edema pues por una falta absoluta de proteínas, su riñón estaba un fallo renal absoluto, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es Italia, pero también tenemos España. Aquí tienen otro caso, un niño de 2 meses y medio que estaba correctamente alimentado con una fórmula de leche de vaca y que, bueno, de repente pues desarrolla una dermatitis atópica. Consulta también con un ilustre colega y le dice que, bueno, pues que lo que tiene es una dermatitis atópica producida por la leche de vaca y entonces que le pone una dieta exclusiva con leche de almendras. La leche de almendras es una cosa muy buena, pero no es una alimentación muy adecuada para un niño de 2 meses y medio. ¿Qué pasó? Pues que este niño ingresó, este es un niño de Valencia, no, insisto, no es de muy lejos. A los 11 meses este niño ingresó con una fractura patológica del fémur, aquí ven que se le rompió el fémur y como pues prácticamente no tenía calcio
en las articulaciones, el niño tenía además pues, un trastorno neurológico, había dejado de crecer y una serie de barbaridades, tenía un déficit absoluto de vitamina D, por eso no tenía calcio, y realmente lo que le pasaba como cosa más importante es que tenía un escorbuto, que como saben ustedes es una cosa que se daba cuando los marineros solo podían comer ya cuero, y entonces pues desarrollaban escorbutos, ¿no? Esto hoy día pues no se da tampoco en nuestro medio, más que en alguna persona con graves alteraciones mentales, como las que supongo padecía la madre de la criatura, ¿no? En fin. Bueno, entonces, como mensaje final, pues quizás decir que una adecuada comunicación entre el médico y la familia del niño con dermatitis atópica es esencial para un adecuado cumplimiento de las prescripciones y para poder evaluar la respuesta a los tratamientos. Y que si quieren ustedes hacer experimentos, se compren un bebé Valencia de estos, que dicen que es absolutamente irrompible, y hagan los experimentos con él y no con las criaturas más o menos que no se compran. Muchísimas gracias.